Vamos a hacer, como ustedes lo denominan, una clase un tanto light, si ustedes quieren, un tanto no tan pesado. De manera simple, lo vamos a realizar la clase de ahora. Fíjense, jóvenes, límites, ¿no? Era un concepto tan importante que muchos de los matemáticos, si ustedes quieren, no solamente los matemáticos, sino cualquier otra área de la ciencia, recurre a los límites como una salida de una determinada función, como una especie de salida, si ustedes quieren, ¿no? Para poder demostrar ciertas propiedades en el área de las matemáticas, ¿no? Entonces, el límite como tema se constituye en uno de los elementos fundamentales de todo el cálculo, ¿no? Entonces, necesario comprender desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista matemático, a qué hace referencia el concepto de límite, ¿no? Entonces, eh, como, como ustedes han podido ver en la anterior clase, límite, ¿qué es, jóvenes? Es el mismo concepto de lo que nosotros, ustedes, tú, yo, etcétera, todos manejamos en nuestra conversación diaria, ¿no? Límite, ¿qué significa? Desde el punto de vista, de una función, cuando la variable x se aproxima a un determinado número, y también se aproxima a un determinado número, ¿no? Entonces, es buscar ese valor al cual se aproxima la función. A ese valor lo denominamos límite, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, ¿cómo lo hicimos de manera general? Fíjense, jóvenes, si x, la variable independiente de cualquier función, cualquiera sea la función, se aproxima a este valor a, ya sea por la derecha o por la izquierda, la función, en este caso la variable y, o función también lo denominamos, también se aproxima a un determinado número, denominado de manera general L. Ahora bien, cuando se aproxima a L, precisamente a este valor L es la que denominamos valor límite de la función, ¿no? Entonces, en límites, ¿cuál es nuestro objetivo? El calcular este valor L, ¿no? El determinar el valor de L. ¿Qué valor tomará L? Claro, para cada función y para cada valor, para cada caso particular de X, cuando tiende a un determinado valor, variará el valor de L, dependiendo cómo sea la función, etcétera, ¿no? Muy bien, ese es el concepto, hemos definido matemáticamente, hemos estudiado las propiedades fundamentales de los límites, hemos indicado qué son los límites laterales. Los límites laterales no es más que la aproximación de la variable x a este valor a, ya sea por la derecha o de lo contrario por la izquierda. Se va aproximando hasta este valor por la izquierda o por la derecha. A esas aproximaciones, ya sea por la derecha o por la izquierda, lo denominamos límites laterales, ¿no? Aquí habíamos indicado el límite de una función cuando x se aproxima a un determinado valor, en este caso a por la derecha. Aquí está el símbolo positivo. El símbolo, aquí está el más, ¿no? Entonces, fíjense, esto no quiere decir que a es positivo, no, jóvenes, sino quiere decir la aproximación de x a por el lado derecho. Y cuando está colocado encima de ese valor, el negativo, quiere decir que se aproxima por el lado izquierdo, ¿no? Son aproximaciones laterales. Ahora bien, si estas aproximaciones laterales son iguales, quiere decir entonces que existe límite de una función, ¿no? Muy bien, jóvenes. De manera conceptual y de manera resumida, ahora les he hecho un resumen, si ustedes quieren, de todo lo que hemos hecho la anterior clase, ¿no? Muy bien. Ahora sí, avanzaremos entonces, jóvenes. Fíjense, a partir de todas estas consideraciones, a partir de de todo este cuestionamiento, nos hacemos siempre la pregunta, es decir, cuando tengo una función, en este caso, 1/x-2, ¿no? Tenemos una función. ¿Cuál será, jóvenes? Ahora la pregunta es, ¿cuál será el valor límite de esta función cuando x se aproxima a 2? Claro, la pregunta es esa, ¿sí o no? Es decir, si esta x
tiende a 2, se aproxima a 2, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿dónde o a qué valor se aproximará la función? La y, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Ahora, fíjense, ¿cómo podemos determinar ahora el valor límite de esa función? ¿A qué valor se aproxima? Cuando x se aproxima a 2, ya sea por la derecha o por la izquierda. ¿Cómo podemos calcular ese valor? ¿Cómo podemos determinar el valor límite de la función cuando x se aproxima a un determinado valor? ¿Cómo podemos hacerlo, jóvenes? Utilizando límites. Claro, alguien dirá aquí, utilizamos límites porque ya es una herramienta que tenemos que empezar a manejar a partir de ahora en todo el cálculo, límites, ¿no? Entonces, utilizando límites podemos determinar el valor límite de quién, de la función cuando x se aproxima a un determinado valor. ¿Cómo lo hacemos? Ah, estamos en eso. Ahora vamos a empezar a estudiar cómo se calcula ahora ese valor límite. Es decir, cómo se calcula esta L, ¿no? Porque lo importante es, jóvenes, L, no es importante cuando X se aproxima a un determinado valor, no, sino lo importante, la pregunta es, jóvenes, ¿cuál es el valor límite de quién? De la función. Eso es lo más importante. X puede aproximarse a cualquier valor, es variable independiente, de manera arbitraria, X puede aproximarse a 2, a 3, a 4, a 5, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, ¿dónde se aproximará la función? La variable y, la variable desconocida o la variable dependiente, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Lo que tenemos que responder entonces es con calcular el límite, es hallar este valor L cuando X se aproxima a un determinado valor, ¿no? Muy bien. Ahora bien, entonces de a poco vamos a empezar a estudiar ya esas metodologías de cómo calcular el valor límite de una función. Veamos entonces. Tengo aquí una función, jóvenes, fíjense, 1 sobre x menos 2. Necesito saber cuando x se aproxima a 2, ¿dónde se aproximará la función? Fíjense, voy a utilizar una herramienta, aquí el GeoGebra, que todos ustedes conocen. Voy a graficar la función, es 1 sobre x menos 2, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está la gráfica. Esta es la gráfica de la función. ¿Qué me está indicando? Que son funciones hiperbólicos. Son funciones de carácter hiperbólico, ¿no? Ahora bien, 1 sobre x menos 2. Necesitamos saber, jóvenes, cuál es el valor límite de la función. Es decir, dónde llega, dónde se aproxima la función. La y cuando x se aproxima a 2, ¿no? ¿Cuál llegará a ser ahora esa aproximación? De acuerdo, fíjense, aquí está. Voy a colocar aquí x igual a 2. Si x se aproxima a 2, ahí está. Voy a colocar con otro color para que podamos distinguir aquí. Y, a ver, un color amarillo. No, que se note un poco mejor. O color naranja, ¿no? Muy bien. Fíjense, jóvenes. ¿Por qué estoy colocando este x2? ¿Para qué? ¿Por qué estoy colocando? Porque nos dice calcular el valor límite de la función cuando x se aproxima a 2, ¿no? ¿Para qué? Es para poder observar, ¿no? En lo posterior, jóvenes, ya no vamos a utilizar gráficos, ¿no? Aquí por ahora voy a utilizar el gráfico para que nos ayude a determinar de manera intuitiva el valor límite de la función cuando x se aproxima a 2. En lo posterior ya no. Matemáticamente, como factorizamos, por decir una expresión algebraica, igualito vamos a resolverlo ya matemáticamente. Lo mismo cuando resolvemos una inecuación así, lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, el uso de gráficos siempre es importante. Claro que sí. No quiero decir con eso que no es, no, muy importante, ¿no? Por eso en funciones hemos estudiado cómo representar gráficamente una función, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, voy a acudir a un gráfico de la función, al gráfico de la función que nos está dando aquí, para intuitivamente determinar el valor límite de la función. Fíjense, jóvenes, ¿qué dice? Cuando x se aproxima a 2 por el lado derecho, la función o la variable y, el eje de la y, o los valores de la variable y, ¿dónde se aproximará? Si ustedes observan, ¿dónde se aproximará, jóvenes? Si x se aproxima a 2, fíjense, se va aproximando a este 2, el valor de y, ¿dónde se va a aproximar? Claro, para 3, fíjense, para 4 hay un determinado valor. Para x3, el valor de y es 1. Para x 2.5, el valor de y llegará a ser, qué sé yo, 2, digamos. Para 2.1,
el valor de y, qué sé yo, llegará a ser 4 puntos no sé tanto, ¿no? Hay valores para ello. Pero cuando mucho se aproxima x a 2, ¿dónde llegará a aproximarse y? ¿A dónde, jóvenes? A más, a ver, Infinito. correcto, correcto, a más infinito, ¿sí o no? ¿No? Gracias, no he podido observar en este momento la lista quién ha respondido, pero gracias de todas maneras. Mucho, jóvenes, sirve la participación, ¿no? El desempeño de ustedes, el desempeño. Participen, siempre es importante eso, ¿no? Que siempre tiene que haber, ahora que estamos en clases virtuales, la participación de ustedes es bien importante, ¿no? Que ustedes respondan, digan, comenten, consulten, etcétera, ¿no? Siempre importante, ¿no? Entonces, fíjense, ¿dónde, dónde se aproxima y? A más infinito. Si x se aproxima a 2, y se dispara al infinito, ¿no? Se dispara al infinito. Fíjense, podemos calcular como con 2.01, por decir. Si x es 2.01, ustedes pueden hacer cálculo en sus calculadoras. Si x es 2.01, el valor de y, ¿dónde estará? Ya debe estar, es un número grande, fíjense, jóvenes, ¿no? Es un número grande. A ver, voy a hacer un pequeño cálculo rápidamente aquí para que podamos considerar ese tema. A ver, ¿dónde tengo? Veamos esto. A ver, 1 dividido entre, supongamos que x es 2.00001. Se aproxima mucho a 2, ¿no? Por decir 2.0001. Más próximo a 2 se encuentra, ¿no? ¿Más cuánto? Nos dice, digo, menos 2, menos 2. Entonces, veamos, en aquí no es más, es menos, menos 2, ¿no? Veamos cuál es el resultado. Fíjense, es 1000, ¿no? 1000. Es un número grande. Más se va a ir aproximando por decir x va a ser 0.0001, digamos. Cada vez más próximo a 2. ¿Cuánto llega a ser el valor de y? Fíjense, jóvenes, ¿cuánto llega a ser? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1000 millones, fíjense, 1000 millones. X se va a ir aproximando cada vez más. Voy a colocar cantidad de ceros aquí. Fíjense, y aquí ya va a aparecer un número extremadamente grande. Vamos a ver. Fíjense, incluso ya no nos calcula las calculadoras. Nos dice resultado indefinido. Ay, ya casi, fíjense, casi 2.00001 menos 2, casi se hace cero, ¿sí o no? Los resultados se dice que es infinito. Ahora bien, a partir de aquí, entonces, vamos a empezar, fíjense, jóvenes, ¿a qué cosa? Supongamos, fíjense, voy a colocar aquí, ¿qué nos está, en otras palabras, pidiendo? Nos está pidiendo que calculemos este límite, ¿no? Este límite. Nos dice calcular el valor de este límite, ¿no? El límite de 1 sobre x menos 2 de esta función, cuando x, aquí vamos a colocar, se aproxima a 2. Calcular eso nos dice. Ahora, operativamente o desde el punto de vista matemático, ¿cómo podemos calcular, jóvenes? Fíjense, lo que podemos hacer y lo más sencillo que podemos hacer de manera rápida es ¿qué cosa? Reemplazar o suponer, jóvenes, que x toma 2. Suponer que x toma 2. Es decir, ¿qué estoy indicando con eso? Que aquí va a estar 1, aquí estará, supongamos que x toma 2, 2 menos 2, así llegará a ser, ¿no? O sea, cuando hacemos una evaluación en una determinada función, para x2 decimos, lo único que hacemos es reemplazar evaluación de funciones, hemos estudiado. Pero ahora vamos a suponer, claro, en el estudio de los límites, jóvenes, lo más importante es la aproximación. Si se aproxima mucho, ¿no? X a 2, ¿dónde se va a aproximar Y? Ya hemos visto gráficamente al infinito, ¿no? Pero entonces supongamos que X es 2. Entonces, si vamos a suponer que X es 2, en lugar de esta X colocamos 2. Ahora bien, ¿qué nos da como resultado? Aquí está 1 y abajo está 0. ¿Cuánto es el resultado de 1 sobre 0? No sé si alguien nos puede contestar.
Porque claro, el resultado me da 1/0 cuando x es 2. Digamos. Entonces, 1/0 indeterminado, jóvenes. Porque fíjense, conocemos en matemáticas de que 1/0 no conocemos el resultado. En el conjunto de los números reales, jóvenes, un número cualquiera, en este caso es 1, 1 dividido entre, es como decir, a ver, tengo una manzana, quiero dividir entre 0 personas, ¿a cómo le corresponde? No hay, no está definida esa operación, ¿sí o no? Qué sé yo, tengo 5 manzanas, quiero dividir a 0 personas, ¿a cuánto les corresponde? Esa operación no está definida en el conjunto de los números reales. Pero fíjense ahora, jóvenes, en esta misma calculadora, fíjense, en esta calculadora mismo nos ha proporcionado un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Indefinido, nos dice. En límites, jóvenes, entonces, vamos a empezar a introducir ciertos números, que en realidad no son números, sino ciertos símbolos que representará números extremadamente grandes y un número extremadamente pequeño, negativo, ¿no? Positivo extremadamente grande. ¿Y cuáles son esos números? Hace rato nos respondió, la compañera nos dice, una compañera nuestra nos dice indeterminado. Y ese indeterminado tiene un símbolo, ¿no? A ver, ¿cuál llegará a ser el número extremadamente grande, jóvenes? Infinito. ¿Y un número extremadamente pequeño? Menos infinito. Correcto. Entonces, vamos a empezar a utilizar en este tema de límites esas representaciones de números grandes y números pequeños. El más infinito y el menos infinito, ¿no? Entonces aquí, en lugar de colocar un signo de interrogación, qué sé yo, puedo colocar cuánto es 1/0, un número indeterminado. Y ese número indeterminado, ¿cómo se simboliza? Ese número indeterminado, vamos a buscar la simbolización de este número. Eh, a ver, ¿por dónde anda, jóvenes? Aquí está. Vamos a empezar a utilizar este símbolo, ¿no? Que significa un número extremadamente grande. Entonces, en lugar de colocar en límites ¿cuánto es 1/0? No está definida en el conjunto de los números reales. Esa indefinición, esa indeterminación, vamos a colocar con este infinito. 1/0, infinito. Claro, eso hacía referencia, ¿sí o no? Cuando x se aproxima a 2, el valor de y, ¿dónde se aproxima? A infinito. A más infinito. Por un lado. Por otro lado, jóvenes, aquí mismo podemos observar. Si x se aproxima a 2, fíjense, jóvenes, si x se aproxima a 2 por el lado izquierdo, claro, por el lado derecho estamos analizando, si se aproxima x por el lado derecho, y se va a disparar a más infinito. Pero si se aproxima a menos infinito, desde por la izquierda, mejor dicho, a 2, la gráfica está aquí. Entonces, ¿dónde se dispara? Abajo, a menos infinito, porque aquí están los números negativos. Se dispara a menos infinito, ¿no? Entonces, los límites laterales son distintos. Fíjense, cuando se aproxima x a 2 por el lado derecho, y se dispara al infinito. Y si x se aproxima por el lado izquierdo, y se dispara a menos infinito, porque aquí está la gráfica, ¿no? En aquí se encuentra hacia aquí la gráfica. Los límites laterales en este caso serán iguales, jóvenes. O sea, si se aproxima a 2 por el lado derecho y si se aproxima por el lado izquierdo, los límites tienen que ser iguales, hemos dicho, ¿no? En este caso son distintos. Más infinito y menos infinito. Por tanto, ¿habrá límite para ese punto? No hay límite. ¿Cuándo hemos dicho que hay límite, jóvenes? Fíjense, hemos indicado que hay límite cuando en una función tiene límite cuando los límites laterales son iguales, es decir, estos valores, ¿no? Estos valores. L con esta L, ¿no? En esas condiciones sí existe el límite. Ahora bien, jóvenes, fíjense, es un número indeterminado. Pero ¿qué pasa? Fíjense, puedo hacer esta pregunta, jóvenes, otra pregunta. Fíjense, ¿qué pasa si
En lugar de colocar aquí 2, un número, a ver, ustedes, jóvenes, cualquiera, un número, ustedes denme para X, un número cualquiera, que no sea un número grande, digamos. Un número cualquiera. Tres, A ver, tres. 3, ya, ok, 3. Gracias, Belén. Belén me dice 5. Muy bien, vale, sirve la... Me han respondido infinito, indeterminado, muy bien. Belén me dice 5, otros dicen 3. A ver, veamos con 3. Fíjense, jóvenes, voy a hacer lo siguiente. Supongamos que X sea 3. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Quiero calcular el valor límite de esta función cuando X se aproxima a 3. Ahora, gráficamente, fíjense, de manera gráfica, ¿dónde está 3? Aquí se encuentra, jóvenes. Podemos nosotros, fíjense, puedo aquí colocar, si X es 3, fíjense, aquí se encuentra, aquí está. Esto es 3, ¿no? Si X se aproxima a este valor 3, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿habrá un número para la función? Es decir, para y, sí. ¿Cuál será ese valor? Vamos a suponer, supongamos que x es 3. Entonces, veamos aquí, si x es 3, ¿qué sucede, jóvenes? Vamos a suponer que es 3, ¿no? Vamos a suponer no solo se aproxima, sino exactamente es 3. Entonces, aquí tendremos 1. En lugar de esta x, coloco 3 menos 2. ¿Y cuánto es el resultado? 3 menos 2 es 1. Arriba tenemos 1. 1 sobre 1, 1 me da el resultado. Ah, entonces fíjense, jóvenes, el resultado es 1, me dice. Claro, distinto es cuando x se aproxima a 2 y distinto es cuando x se aproxima a 3. Cuando x se aproxima a 2, no hay un valor determinado para quién, para x. Pero cuando x se aproxima a 3, incluso gráficamente estamos observando si x se aproxima a 3 o si es exactamente 3, el valor de y había sido ¿cuánto? 1. ¿No? Aquí está, esto es 1. Podemos, si ustedes quieren rayar un segmento aquí, es 1. Porque estamos sobre la función. Fíjense, aquí está la función y es 1, ¿no? Por ese punto pasa la función. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Cuando x se aproxima a 3, el valor límite de la función había sido 1. En otras palabras, casi estamos evaluando nomás la función, ¿sí o no? Estamos reemplazando en lugar de x a qué valor se aproxima con ese valor y estamos encontrando el valor de aproximación. Es decir, cuando x se aproxima a 3, la función se va a aproximar a 2. Y cuando x es 3 exactamente, el valor de y va a ser 1. Quiero decir, me estoy equivocando. Si x se aproxima a 3, el valor de y se aproxima a 1. ¿Sí o no? Hace rato les dije a 3, no, a 1. Fíjense, cuando x se aproxima a 3, y se aproxima a 1. Si se aproxima a 3 por la derecha, fíjense, por la derecha, x se va a aproximar de abajo para arriba, hacia 1. Si x se aproxima por la izquierda, y se va a aproximar de arriba para abajo, hacia 1, ¿no? Como estamos viendo en la gráfica. Entonces, fíjense, jóvenes, es esa la forma de tener. Ahora bien, fíjense, ya tenemos aquí los límites de esta función cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 3. Podemos hacer con cualquier otro valor, con 5 por decir. Cuando x tiende a 5, 5 menos 2, 3. Un tercio, 0.3. Y eso aquí podemos ver. Cuando x se aproxima a 5, para valor de 5 hay un determinado valor para y, que sería 0.3. Si x se aproxima a 1, fíjense, jóvenes, si se aproxima a 1, el valor de y, ¿cuánto llegará a ser, jóvenes? Menos 1. Si x se aproxima a 0, el valor de y será este puntito, etcétera, ¿no? Hay valor. Entonces, fíjense, en límites, jóvenes, y escuchen con mucha atención esto lo que voy a decir, jóvenes. Bien importante. En límites, no es tan importante, jóvenes, estudiar cuando x se aproxima a un determinado valor cuyo valor se encuentre en el dominio. Porque fíjense, ¿qué quiero decir con eso, jóvenes? Fíjense, en esta función, ustedes mismos me darán la razón, en esta función, ¿qué valor no debe tomar x? En esta función, en esta función.
en esta función, jóvenes, ¿qué valor no debe tomar X? 2. 2. 2. Correcto. El 2, correcto, jóvenes. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales, excepto ¿quién? El 2. No debe tomar el 2 para nada, porque si toma el 2, precisamente se hace indeterminado. No está definida dentro del conjunto de los números reales, ¿no? Entonces, esto quiero que me escuche. En límites, jóvenes, no es más importante calcular o evaluar el límite de una función cuando el dominio admita un número. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Fíjense, para mí o para todos no es importante cuando X tiende a algún valor del dominio, a algún valor del dominio. Eso no es tan importante. Lo importante estudiar en el tema de límites está donde cuando la variable X no admite algún valor de quién en el dominio. En este caso, en esta función, ¿qué valor no admite el dominio? El 2, como ustedes dijeron. Entonces, fíjense, jóvenes, en límites es importante estudiar cuando la variable independiente no admite en su dominio un determinado valor. Eso es lo más importante en el estudio de los límites. No es importante en el estudio de los límites calcular el valor del límite cuando la variable independiente se aproxima a un determinado valor cuyo valor sea o esté dentro del dominio. No, sino estudiar es importante en límites cuando X no toma algún determinado valor. En este caso no toma un determinado valor, entonces es importante estudiar dónde se aproxima entonces la variable Y o la función cuando X se aproxima a ese determinado valor que no es admitido en su dominio. Eso es lo más importante en límites. Por decir, a ver, voy a ver aquí una otra función que les voy a proporcionar a ustedes. Supongamos, eh, supongamos esta función. Voy a colocar aquí, jóvenes, a ver, por decir, qué sé yo, x elevado al cuadrado menos, menos 9 sobre x menos 3. Por decir así, jóvenes. Fíjense, esta es una función. ¿Mm? La pregunta para ustedes, jóvenes. No está todavía graficado. Voy a graficar. A ver, lo vamos a graficar. Lo voy a graficar y ustedes vean, aquí va a cambiar toda la gráfica, ¿no? Aquí va a cambiar toda la gráfica. A ver, no, no se ha modificado nuestra función. A ver, x, qué sé yo, elevado al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Fíjense, esta va a ser nuestra función, ¿no? Y lo voy a graficar. Ahí está la función. La gráfica de una función, jóvenes, ¿qué es? Una recta. ¿Por qué es una recta si aquí no parece ser una recta, sí o no? Claro, porque si en el numerador, jóvenes, podemos factorizar x cuadrado menos 9 como x cuadrado menos 3, digo x menos 3 por x más 2 sobre x menos 3, x con menos 3 se simplifica y nos queda x más 2. Entonces esto llegaría a ser como si fuera x más 2, ¿no? Pero, sin embargo, en esta función, jóvenes, ¿qué valor no debe tomar? Así, si consideramos así tal cual la función, sin observar la gráfica, ¿qué valor no debiera tomar la x, jóvenes, aquí en esta función? El 3. El, El 3. el más 3. Correcto, jóvenes. Entonces, fíjense, en límites es importante estudiar el valor límite de la función cuando x se aproxima ¿a qué valor? A más 3 positivo. A 3, ya sea por la derecha o por la izquierda. Eso es lo más importante en el estudio del límite. No así, no así, no así es importante el límite o calcular el límite de esta función cuando x se aproxima a cualquier valor. Claro, porque fíjense, el dominio es todos los reales excepto el 3. Entonces el límite es lo más importante estudiar dónde se aproxima la función cuando x se aproxima a ese valor no admitido, en este caso a 3, ¿no?
Eso quiero que se comprenda muy bien, joven. Muy bien. Entonces, es esa la naturaleza del estudio de los límites, ¿no? Que es bien importante, jóvenes. Fíjense, voy a colocar aquí un otro ejemplito, un otro ejemplo, el ejemplo 2. Me dice hallar el valor límite de la siguiente función, de x al cuadrado menos 2, digo menos 4, sobre x menos 2. ¿Cómo llegará a ser el valor límite de esta función? Lo único que tenemos que hacer es, de manera sencilla, suponer primero, ¿qué cosa, jóvenes? Que x, aquí nos dice cuando x se aproxima a 2. Si se aproxima a 2, ¿qué sucede con esta función? Fíjense, aquí tenemos x, entonces en lugar de x voy a colocar 2, voy a hacerlo de manera sencilla, x elevado al cuadrado, x es 2, 2 al cuadrado menos 4, ¿sobre cuánto? Sobre 2, x, 2 menos 2. ¿Cuánto es el resultado? Ustedes me dirán. Arriba 0, abajo 0. 0 sobre 0. ¿Cuánto es el resultado de dividir 0 sobre 0? Indeterminado. Indeterminado. Correcto. No es un número con... A ver, tengo, a ver, algo práctico, digamos, ¿no? Algo de la realidad, supongamos. Tengo 0 manzanas y quiero dividir entre 0 personas. ¿Cómo podemos imaginar que es el resultado? No es un número, ¿sí o no? El resultado no es... Alguien puede decir, pero 0, porque 0 por este 0 es 0, ¿sí o no? ¿No? Pero fíjense, jóvenes, si no tengo nada y quiero dividir entre 0 personas, no está determinado, jóvenes, es una indeterminación. A esto lo denominamos indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación? Porque no es un número. En el conjunto de los números reales no vemos 0 dividido entre 0. Por lo general no vemos, ¿sí o no? Por eso se denomina, es una operación no conocida, desconocido. Por eso lo vamos a denominar a partir de ahora indeterminación. ¿Ok? Bien, jóvenes, con esta explicación, ¿dónde voy a entrar ahora? Voy a entrar a utilizar estos símbolos, jóvenes. Fíjense, ¿qué símbolos ahorita estamos viendo? Este infinito positivo, también existe infinito negativo, el cero, etcétera, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar a realizar algunas operaciones con el infinito y con el cero, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí operaciones. Vamos operaciones eh, Nayeli, por favor, te vamos a silenciar, ¿ok? Bien, entonces, fíjense, jóvenes, vamos a hacer operaciones con infinito y el número cero, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las operaciones con el infinito y el cero? Fíjense, les voy a compartir aquí un documento que nos permitirá definir esas operaciones. ¿Mm? A ver, veamos. ¿Cuáles son ahora las operaciones con el infinito y el cero? Veamos, jóvenes. Las sumas con el infinito. Sumas con el infinito. Infinito más un número. K es un número cualquiera. Puede ser 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Infinito. Un número infinito. Infinito, ¿qué significa, jóvenes? No es un número determinado. No significa 1.000.000, 2.000.000. No, sino significa que es un número extremadamente grande. Un número extremadamente grande. Si a ese número le sumamos un número por decir 3 o 4 o 5 o 6, el resultado va a ser infinito, positivo, ¿no? Mil disculpas, jóvenes, vamos a permitir que se incorpore a Rita. Muy bien. Ahora bien, ahora bien.
Entonces ya sabemos el resultado. Si a un número extremadamente grande le sumamos un número, qué sé yo, pequeño, 100, 200, etcétera, el resultado seguirá siendo un número extremadamente grande. Si a ese número extremadamente grande lo resto, un número extremadamente pequeñito, pues qué sé yo, K, 2, 3, 4, 100 hasta 200 sigue siendo pequeño, ¿sí? En relación a infinito. El resultado sigue siendo infinito. Entonces, fíjense, si le restamos o le sumamos a un número extremadamente grande, el resultado sigue siendo ese mismo valor, ¿no? Claro, porque ya les he dicho, infinito no representa un número, sino representa un número extremadamente grande, ¿ok? Bien, jóvenes. ¿Cuál será el resultado de sumar dos números extremadamente grandes? Otro número también extremadamente mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Claro, por eso estamos simbolizando a un número extremadamente grande con ese símbolo infinito, ¿no? Otro, otra operación. Si restamos un número infinito a otro número infinito, estoy restando. ¿Cuál será el resultado, jóvenes? No se sabe. Esto sí es indeterminado. ¿Por qué no se sabe? Porque alguien me dirá, pero infinito menos infinito puede ser cero. No. Pero si infinito representa un número extremadamente grande, este infinito y este otro infinito también es extremadamente grande, pero es una unidad menos. Ah, entonces fíjense, hay diferencia, ¿sí o no? No es cero. Pero ¿cuál es esa diferencia? Ah, no sabemos, ¿sí o no? Entonces, por eso el resultado de restar infinito menos infinito es indeterminado. Es una operación no conocida en el conjunto de los números reales. Cuando ustedes se encuentren en toda esta tabla, IND quiere decir operación indeterminado, no conocido. ¿Ok? Muy bien, seguiremos con las operaciones. Producto con infinito. Vamos a entrar, hemos estudiado la suma o la diferencia y la diferencia, ahora la multiplicación con infinito. Fíjense, si a un número extremadamente grande le multiplicamos un número positivo o un número pequeño, un número negativo, k pequeño, el resultado es más infinito o menos infinito. Será más infinito cuando era k positivo, será menos infinito cuando k era negativo, ¿no? Claro, claro. Si tengo 1.000.000 por 2, se multiplica, es positivo. Si tengo 1.000.000 por menos 2, se hace negativo el resultado, ¿no? Muy bien. Infinito por infinito. Claro, estoy multiplicando este infinito por otro, estoy reproduciendo, si ustedes quieren, porque ¿qué significa multiplicar? Reproducir, multiplicar, por eso se llama multiplicación, ¿sí o no? Si a un número grande lo multiplico por otro número grande, el resultado será otro número mucho más grande, también simbolizado por infinito, ¿no? Entonces ahí está el infinito. Infinito por cero. Si a un número grande, jóvenes, le multiplico por cero, ¿se convertirá en cero, jóvenes? Claro, porque cero por cualquier número siempre es cero, ¿sí o no? Pero en este caso, un número extremadamente grande, si lo multiplico por cero, ¿será cero? No, en este caso ya no, jóvenes. Es un número indeterminado, cero por infinito. Cero por cualquier número sí es cero, pero cero por infinito, por un número extremadamente, si infinito es un número, una cantidad no determinada, pero simboliza un número extremadamente grande, no hay un resultado. Por eso es indeterminado, ¿no? Bien, sigamos. División con infinito y cero. Cero dividido entre un número k, esta operación es conocida en el conjunto de los números reales. K es un número, cero entre un número, el resultado es cero. Pero ¿qué pasa si de aquí divido una constante, un número k entre cero a esto es siempre les dije sí o no. Si tengo dos manzanas o una manzana, quiero dividir entre cero personas, ¿a cómo le toca? Ah, no sabemos, ¿sí o no? Esto precisamente hemos generado en el resultado de aquí, fíjense, 1 entre cero, no conocemos. En el conjunto de los números reales no está definida esta división, ¿sí o no? Entonces, a eso hace referencia este resultado de dividir un número cualquiera entre cero, infinito.
Claro, infinito será indeterminado, no es indeterminado. Infinito representa un número grande, ¿sí o no? ¿No ve? Estos son indeterminaciones. Esta, cero por infinito, infinito sobre infinito, indeterminación, etcétera, ¿no? Seguiremos entonces con las operaciones rápidamente, jóvenes. Un número partido por infinito. Fíjense, si a un número quiero dividir entre un número extremadamente grande. Fíjense, jóvenes, fíjense, ¿cuánto llegará a ser el resultado de 1/2? Un medio. 0,5, ¿no? Si el denominador va creciendo, 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 qué sé yo, a ver, 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 5, el resultado de dividir cada vez se hace pequeño. ¿Y tiende a dónde? A cero, ¿no? Entonces, un número dividido entre un número extremadamente grande, el resultado es cero. Tiende a cero si ustedes quieren, ¿no? Muy bien. Infinito partido por un número. ¿Cuánto es si a un número infinito dividimos entre un número pequeño? Infinito como resultado, ¿no? Seguiría siendo un número extremadamente grande. Cero partido por infinito, cero entre infinito es cero, ¿no? Fíjense, así hay, ya no voy a empezar a detallar cada operación, ustedes pueden ir observando, esto va a estar, está grabado, les voy a pasarles el video para que puedan observar la clase, ¿no? Infinito entre cero, infinito. Cero partido por cero, cero entre cero, fíjense jóvenes, cero entre cero, una indeterminación. Ah, entonces fíjense jóvenes, aquí hace rato he encontrado un límite cero sobre cero. No sabía cuánto es el resultado de cero sobre cero, precisamente por eso lo coloqué una indeterminación. Es un número indeterminado, ¿no? Es un número indeterminado, ¿no? Bien, así sucesivamente ustedes pueden ir observando todas las indeterminaciones. Infinito sobre infinito, tampoco sabemos cuál es el resultado. Infinito es un número extremadamente grande, este otro también. ¿Llegará a ser uno? No, no puede ser uno infinito. O sea, si infinito no es un número, sino representa un número extremadamente grande, ¿no? Fíjense. Entonces es una indeterminación. Potencias con infinito a cero. Un número elevado a cero, un número k. 2, 3, 4, 100, 200, etcétera, elevado a cero, 1. Sabemos eso, ¿sí o no? Que cualquier número elevado a cero siempre es 1. Pero no va a ser 1 cuando un número infinito lo elevamos a cero. Cuidado, jóvenes. Infinito elevado a cero ya no es 1. Porque infinito que representa un número extremadamente grande. Si no está determinado exactamente el valor, no vamos a poder determinar si es 1 ¿sí o no? Entonces, infinito elevado a cero no es 1. A ver, por aquí debe estar infinito elevado a cero. Aquí está. Infinito elevado a cero, indeterminado, ¿no? Cero elevado a un número, cero elevado a un número k. Es cero si esta constante k es mayor a cero. Cero elevado a k es infinito cuando k es negativo, ¿no? Un número elevado a infinito, k, un número cualquiera elevado a infinito, es infinito si k, si este valor de k es mayor a 1. K elevado a infinito es cero cuando k se encuentra entre 0 y 1, etcétera, ¿no? Cero elevado a infinito, cero. ¿Qué más tenemos? Un número indeterminado también es 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito es un número indeterminado. Entonces, fíjense, jóvenes, cuántas indeterminaciones estamos cuantificando aquí, en toda la tablita. Aquí está 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más tenemos? 5, 6. 6 indeterminaciones en toda esta tablita, ¿no? En toda la tabla. Muy bien. Entonces, ahora bien, esas operaciones nos permite determinar, ¿o para qué estamos estudiando? Para determinar el valor límite de algunas funciones, ¿no? Ahora bien, ya les he dicho, jóvenes, en límites no es tan importante estudiar, por decir, a ver, el límite de una función cuando x tiende a un número, cuyo número se encuentra en el dominio, no. Sino lo que tenemos que estudiar, lo más importante en límites es estudiar dónde se aproxima la función cuando x se aproxima a algún valor no admitido, algún valor que no esté dentro del dominio. Eso es lo más importante. Porque si está dentro del dominio, un valor de x, eso no es importante porque ya sabemos, está dentro del dominio. Va a haber un valor para la función, para la y.
Pero sin embargo, en límites es importante para aquel valor que no admite la variable x. Entonces quiero saber dónde y se va a aproximar al más infinito, menos infinito, a un determinado valor, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora bien, vamos a empezar a estudiar ya con toda la tabla de las operaciones con infinito y cero, cómo ahora resolver límites. Ya vamos a entrar a eso, ¿no? Bien, veamos entonces. Voy a colocar aquí método general, método general de límites. ¿Muy bien? ¿Cómo se encuentra ahora en límites? Lo más importante ahora, jóvenes, las indeterminaciones. ¿Cuáles eran las indeterminaciones? Porque nos vamos ahí, porque si el resultado de evaluar una función cuando x se aproxima a un valor es un número, no necesitamos evaluar, como en este caso, fíjense, jóvenes, el límite de esta función cuando x es 3 es 1. Ya, es 1, claro. Si reemplazábamos aquí en lugar de x3, la y es 1. Ya sabemos eso, ¿no? Pero lo más importante en límites, ¿qué es, jóvenes? Resolver aquellas funciones cuando el dominio no admite un valor determinado. Por decir en aquí, fíjense, lo más importante en esta función sería estudiar cuando x se aproxima a qué valor? A 2. Y 2 no es parte del dominio, ¿sí o no? Eso es lo más importante. Entonces, si estamos enfocando así el estudio del límite, entonces límites, en límites es importante levantar las indeterminaciones que hemos encontrado en esta tabla. Porque en las funciones, de hecho, que vamos a encontrar estas indeterminaciones, jóvenes, estas indeterminaciones, ¿no? Estas indeterminaciones que está colocado aquí, qué sé yo, infinito elevado a cero, qué sé yo, infinito menos infinito, qué sé yo, cero sobre cero, qué sé yo, a ver, uno elevado a infinito, infinito, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos topamos con estas indeterminaciones se levanta a partir de el estudio de los límites. Los límites levanta estas indeterminaciones. Claro, utilizando álgebra, utilizando funciones, etcétera, ¿no? Entonces, con levantar límites, digo, con levantar indeterminaciones, ¿qué estoy indicando? Quiero evaluar o quiero saber dónde se aproximará la y cuando x se aproxima a un determinado valor. Y esa x que se aproxima a un determinado valor tiene que ser x que no esté, o algún valor de x que no esté dentro del dominio, ¿no? Ya he sido muy reiterativo en este aspecto, la importancia del estudio del límite, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cuál es ahora el método general de los límites? Fíjense, eh, el método general de los límites es lo siguiente. Primero, para resolver el límite o hallar el valor límite de una función, es necesario evaluar primero indeterminaciones. Indeterminaciones. Segundo, ahora vamos a anotar, jóvenes, cuáles son las indeterminaciones antes de que pase al segundo punto. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Voy a colocar, a ver, cero sobre cero. ¿Cuáles son también las indeterminaciones que ustedes acaban de ver? Cero sobre cero. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Infinito sobre infinito. Exacto, infinito sobre infinito. Voy a colocar aquí en términos de función, ¿ok? Esto también voy a colocar en términos de función para no, vamos a ver aquí. Es 0 sobre 0, ya, por un lado. Por otro lado es infinito sobre infinito. Vamos a colocar, ¿qué estoy haciendo, jóvenes? Aquí. Ya, aquí vamos a colocar. Está funcionando mal. Y este. 1 es 0 sobre 0, ¿no?
¿Ok? Eh, ya, a ver. Ok, está medio mal. Vamos a hacer de la siguiente forma. Otra indeterminación es infinito sobre infinito, ¿no? ¿Qué otras indeterminaciones más conocemos? Cero por infinito. Cero Sí. por infinito, ya. ¿Qué otras más? Infinito Uno menos elevado al infinito. infinito. Infinito menos infinito, correcto. Esas son las indeterminaciones, ¿no? Infinito menos infinito. ¿Qué más tenemos? Uno elevado a Infinito. Elevado al infinito. infinito, correcto. Entonces, uno elevado a infinito, ¿no? Que son las indeterminaciones, ¿no? Claro, estas son las indeterminaciones que hemos cuantificado, ¿no? Entonces, ¿qué es el objetivo del límite? Levantar estas indeterminaciones para poder determinar la aproximación de una función cuando x se aproxima a una determinada, a un determinado valor. Y ese valor, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser, por lo general, aquel valor que no está dentro del dominio, ¿no? Pueden haber límites, como en este caso, como estoy señalando aquí. El límite de esta función cuando x tiende a 3, ya sabemos que es 1, sencillo, ¿sí o no? Hay valor para x3, el valor para x3, el valor de y es 1 para x3, ¿no? Muy bien. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahora sí ya estoy entrando al tema de cómo resolver a métodos. Fíjense. El segundo es, para levantar estas indeterminaciones se consideran los siguientes. Para levantar o si ustedes quieren, para eliminar estas indeterminaciones. Pero estas indeterminaciones únicamente vamos a levantar para fines de determinar el valor de aproximación de la función cuando x se aproxime a un determinado valor, ¿no? Para levantar las indeterminaciones se procede de la siguiente manera. Se procede de la siguiente, estoy escribiendo mal, la siguiente manera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Ahora vamos a empezar a estudiar límites de ciertas funciones, ¿ok? Primero, vamos a estudiar eh, funciones algebraicos. A ver, veamos entonces límite de funciones racionales. Con raíces, quiero decir, ¿no? Pero empezaremos por límites algebraicos. Eh, Voy a colocar inciso A. Límites de funciones. A ver, jóvenes, fíjense, en esta partecita tenemos 0 sobre 0. Tenemos infinito sobre infinito, ¿no? ¿Qué tipo de funciones generará este tipo de indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito? Cuando tenemos división de funciones. Es decir, una función, un polinomio, qué sé yo, p en variable x, esto dividido entre un polinomio q, también definida en variable x. Este tipo de funciones. Este tipo de funciones, jóvenes, cuando tenemos una división de dos expresiones algebraicas, o de dos funciones, si ustedes quieren, podemos colocarla también así, ¿no? F sobre Q, o F sobre G, digamos. Generará indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, etc. Ahora bien, lo que hay que empezar a clasificar aquí es lo siguiente. Voy a colocar, eh, a ver aquí, A.1, inciso A, punto 1. A minúsculas, ¿no? A minúscula punto 1. Vamos a empezar a numerar. Si el límite de una función, voy a colocar aquí, vamos a crear. Aquí tenemos una función p en términos de x y aquí también tendremos un otro polinomio también en términos de x, es decir, si nos genera esta división 0 sobre 0 o infinito sobre infinito cuando x tiende a un determinado valor a,
Si este resultado es, primero, 0/0, esto sabemos que es una indeterminación, ¿no? ¿Qué se hace, jóvenes? Cuando tenemos una indeterminación de 0/0, voy a colocar aquí con un signo de interrogación que significa no conocido, operación indeterminada. Si tenemos una indeterminación de 0/0, ¿qué se hace, jóvenes? Se factoriza el numerador y el denominador. Se factoriza el numerador y denominador. Es decir, me refiero a la función P y a la función Q. ¿Para qué se factoriza? Para generar factores, como dice la factorización. Y esos factores podemos simplificar entre el numerador y el denominador, ¿no? Entonces, se factoriza el numerador y el denominador y se simplifica de manera sucesiva, ¿no? Hasta que no haya, que no exista, nuevamente, hasta que no exista indeterminación. ¿No? Muy bien, ese es el método entonces para poder, o si ustedes quieren, la regla para poder determinar o eliminar una indeterminación. Una vez más reitero, jóvenes, cuando tenemos una función P sobre Q y genera una indeterminación de 0/0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente se nos tiene que venir a nuestra cabeza, ¿es qué cosa? Factorizar el numerador, el polinomio o la función P y la función Q. Factorizo, expresiones, factores arriba, factores abajo. Y esos factores, si es que hay factores comunes, los podemos simplificar. Una vez simplificando de manera sucesiva hasta lo último, ya se ha levantado la indeterminación. Fíjense, jóvenes, aquí les voy a darles una idea. Fíjense, aquí tengo 0/0 en este ejemplito que estoy señalando. Si aquí arriba factorizo, fíjense, jóvenes, x cuadrado menos 4 mentalmente, x cuadrado menos 4, cuya factorización llegaría a ser igual a ¿cuánto? A x más 2 por x menos 2. Con este x menos 2, con x menos 2 se simplifica y nos queda ¿cuánto? X más 2. Para x más 2, cuando x es 2, ya no hay 0/0. Se ha levantado, si ustedes quieren, esa indeterminación. Entonces, podemos determinar el valor límite de esta función cuando x es 2, factorizando, siempre y cuando la indeterminación sea 0/0. ¿De acuerdo? 1. A.2. Inciso A.2. ¿No? Si el límite, vamos a colocar, si el límite, vamos a copiar esta partecita. Ahora bien, si el límite de este cociente de dos funciones P y Q es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, infinito sobre infinito, ¿cómo levantamos ahora la indeterminación de infinito sobre infinito? Que sigue siendo una indeterminación, ¿sí o no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Mm? Cuando es infinito sobre infinito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El numerador y el denominador se divide entre x elevado a la n. Ya, vamos a colocar entonces aquí el texto. El numerador y denominador se divide entre x elevado a n, ¿no? X elevado a n. Y n es
la mayor potencia de la variable x. Es decir, fíjense, px es una función en variable x y x va a estar elevado a un determinado valor y q también. Entonces necesitamos escoger x elevado a n cuya n sea el máximo exponente de p y de q, ¿no? De p y de q. Muy bien, siendo n, vamos a colocar aquí, siendo n eh, la mayor potencia, ¿no? Mayor potencia de P y de Q, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces esta es la regla, si ustedes quieren, para poder determinar eh, o levantar la indeterminación de infinito sobre infinito. Hay otro caso más que podemos incorporar aquí, el A3, ¿no? Lo vamos a incorporar aquí al mismo tiempo para no estar haciendo como otro caso, ¿ok? Si el límite de esta función, vamos a copiar, si el límite de esta función, ahora bien, a ver, veamos. Si el límite de esta función es irracional, vamos a colocar aquí, vamos a considerar ese aspecto. eh, es irracional. ¿Qué, qué significa que sea irracional, jóvenes? Que tengan raíces, ¿no? Tengan raíces el polinomio P y Q también, ¿no? ¿Qué se hace cuando genera una indeterminación? Este límite, cuando x tiende a un determinado valor, por decir, ¿no? Se racionaliza el numerador y el denominador. Es decir, si P sobre Q es una indeterminación, es indeterminación, ya sea de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, es decir, nos estamos refiriendo, es indeterminación, donde P y Q es irracional, entonces se racionaliza, entonces, entonces se racionaliza, ¿no? Tanto el numerador y el denominador, ¿ok? Ambos, ¿no? O se realiza, o exclusivamente también se puede realizar, o exclusivamente se realiza un cambio de variable. También se puede realizar un cambio de variable, ¿no? Entonces, fíjense, esas dos son las alternativas para levantar la indeterminación cuando tenemos un 0 sobre 0, infinito sobre infinito, cuando la función p y q son racionales. ¿Qué quiere decir que son racionales? Que tengan raíces, ¿no? Tienen raíces, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, es esa la metodología para poder eliminar las indeterminaciones, ¿ok? Bien, jóvenes. Ahora bien, voy a tomar un ejemplo de manera rápida. Fíjense, jóvenes, con estos tres casos. Voy a colocar aquí para la siguiente que nos recordemos, voy a colocar, estamos ya empezando a estudiar límites de funciones de la forma P sobre Q. Uno de esos ejemplos, uno de esos casos típicos es esto. Fíjense, jóvenes, voy a agarrar este ejemplo. Vamos a colocar aquí ejemplos, ¿ok? Ejemplos. Veamos entonces. Hallar el valor límite de la siguiente función. Supongamos este va a ser nuestro ejemplo. Ok, este es nuestro primer ejercicio, ¿no? Uno, vamos a colocar aquí. Muy bien. Determinar el límite de esta función, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar primero.
necesitamos determinar el valor límite de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x se aproxima ¿a dónde? A 2. A 2. Lo primero que tenemos que hacer es, para evaluar esta función, es suponer de que x adopte el valor de 3, o tome, digo, el valor de 2. Si x toma este valor 2, vamos a ampliar un poco para que se pueda observar. Si x se aproxima a 2, en el supuesto caso de que sea 2, sea este 2, ¿no? Entonces, si es 2, aquí es 2 elevado al cuadrado, 4, 4 menos 4, 0. Y aquí, si es 2, 2 menos 2 también llegará a ser 0. Esto es una indeterminación. A esto lo denominamos indeterminación, ¿no? Indeterminación. Como estamos anotando aquí, 0 sobre 0 es una indeterminación. Ahora, el objetivo, jóvenes, en límites, es ¿qué cosa? Anular esta indeterminación, levantar esta indeterminación de esta función para poder... Porque fíjense, si evaluando con 2 aquí nos da un número, ya sabemos entonces dónde se aproxima la función, la variable y, cuando x se aproxima a dónde, a 2. Pero en este caso, fíjense, es 0 sobre 0. Es un caso no conocido dentro del conjunto de los números reales. ¿Cómo podemos llegar a saber ahora entonces, cuando x se aproxima a 2, ya sea por la derecha o por la izquierda, dónde se aproximará el valor límite de la función? ¿Dónde se aproximará? ¿Cómo podemos saber? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver nuestras reglas que hemos anotado, nuestros pasos que hemos anotado, para anular esta indeterminación y poder conocer dónde se aproxima o dónde sí se aproxima la función. ¿A qué valor se aproxima la función, la variable y, cuando x se aproxima a 2? ¿Cómo hacemos eso? Cuando es 0 sobre 0, hemos anotado aquí. 0 sobre 0. Aquí está. Aquí hemos anotado infinito sobre infinito y P y Q aquí eran irracionales, ¿no? Aquí está mal anotado mis disculpas, jóvenes, es indeterminación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Cuando es 0 sobre 0, aquí está, nos dice, si es 0 sobre 0 la indeterminación, se factoriza el numerador y denominador. Y se simplifica las veces que sea necesario hasta que ya no exista indeterminación. Entonces ya tenemos esa regla. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a aplicar esa nuestra metodología, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que tenemos que, nos dice levantar esa indeterminación. ¿Cómo? Factorizar el numerador y el denominador, ¿no? Entonces, factorizamos el numerador. Si factorizamos x al cuadrado por x al cuadrado menos x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. La factorización va a ser x más 2 por x menos 2. ¿De acuerdo? Estamos factorizando. Aquí es x más 2, x menos 2, ¿no? Ya he factorizado. Aquí abajo nos queda tal cual está. Por tanto, fíjense, en esta factorización, como ustedes pueden ver, podemos simplificar. ¿Cuáles son los factores que se simplifican? X menos 2 con x menos 2. Y finalmente, con esa simplificación, ¿qué nos queda como resultado? Nos queda, el límite nos dice de x más 2. Fíjense, con la simplificación se anula. Y ahora sí, fíjense, ya no hay un cociente de dos funciones, ya es una función sencilla. Si evaluamos aquí cuando x llega a 2, ¿dónde llegará el valor de y? Lo único que hacemos es evaluar. Pongamos que x es exactamente este 2, entonces en lugar aquí coloco 2 más 2, el resultado llegará a ser igual a ¿cuánto? A 4. Entonces fíjense, jóvenes. El valor límite de esta función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es 4 cuando x se aproxima a 2.
A ver, gráficamente, ¿cómo podemos ver esta expresión? X cuadrado menos 4 sobre X menos 2. A ver, X cuadrado, a ver, aquí mismo vamos a corregir. Aquí era 4, aquí era 2, ¿no? Así, era 2. Fíjense, jóvenes, ahí está, esta es la gráfica. Claro, porque si factorizamos el numerador y simplificamos con el denominador, nos queda X más 2. Y la gráfica de X más 2 es una recta, una función lineal creciente. ¿Y qué nos dice? Si X se aproxima a 2, ¿dónde se aproximará la función? Nos dice a 4. Y veamos, jóvenes. Si X se aproxima a 2, a este número 2, si X se aproxima a 2, ¿no? A este número 2. Ah, caramba. Ok, estamos un tanto. A ver, ¿quién está ingresando a clases? Eduardo, ok, adelante. Entonces, fíjense gráficamente qué nos está indicando. Si X se aproxima a 2, esto no nos... Si X se aproxima a 2, el valor de Y se aproxima ¿a dónde? A 4. En otras palabras, si X es 2, el valor de Y es 4. Entonces, ¿cuál será el límite de esta función? 4 cuando X es 2. En otras palabras, evaluación, ¿no? Entonces, una vez más reitero, jóvenes, con esto concluyo. Es importante en el tema de límites estudiar qué cosa, jóvenes, el límite de una función cuando la variable X se aproxima a un valor que no se encuentre dentro de su dominio. ¿Qué es lo más importante? No es tan importante estudiar cuando el valor de X se aproxima a un valor donde ese valor esté dentro del dominio. Jóvenes, se ha simplificado la indeterminación y ya tenemos el resultado.